Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy, lunes 2 de agosto, hablando de teoría anal del proceso. En la clase anterior estuvimos hablando de los sujetos procesales y empezamos a hablar del juez. Y mencionamos los requisitos generales para ser juez de la República y mencionamos también unos requisitos adicionales, todos estos obtenidos de los artículos 127 y 128 de la Ley 270 de 1996, que es la ley estatutaria de la Administración de Justicia. Mencionamos dentro de esos requisitos que los jueces no pueden estar inmersos dentro de causales de inhabilidad o incompatibilidad, pero dijimos que esas las íbamos a mencionar más adelante. Entonces vamos a empezar precisamente por ese tema, hablando de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para ejercer cargos públicos en la rama judicial. Y al igual que en las anteriores, nos vamos a remitir a la Ley 270 del 96, pero en esta oportunidad nos vamos a remitir al artículo 150. El artículo 150 nos habla de las inhabilidades para ejercer cargos en la rama judicial. Y nos menciona lo siguiente: no podrá ser nombrado para ejercer cargos en la rama judicial, y entonces nos tiene una lista. Primero, dice quien se halla en interdicción judicial. Esta causal queda, como ya lo hemos mencionado antes, derogada tácitamente porque la ley 1996 de 2019 eliminó las interdicciones judiciales. Esto ya no existe. Entonces ese punto ya queda pues en el aire. Listo. Segundo, quien padezca alguna afectación mental que comprometa la capacidad necesaria para el desempeño del cargo, debidamente comprobada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Entonces, en este caso, tendrá que hacerse un peritaje, un estudio técnico médico para establecer si la persona tiene algún compromiso con su capacidad mental que afecte el desempeño del cargo. Sí, por ejemplo, una persona que le dé un Alzheimer temprano, pues le va a generar eso un problema de esta naturaleza. Esto tendrá que ser, como dice aquí, dictaminado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se debe hacer un examen médico, psiquiátrico y psicológico para establecer esa circunstancia que va a impedir que la persona ejerza el cargo. No es una cosa que sea común y debe y requiere ese pronunciamiento técnico por parte de medicina legal. Listo, entonces aquí nos estamos refiriendo no en específico a una enfermedad como decir el que sufra de esto o aquello, sino a cualquier circunstancia de orden mental que pudiera generar esa disminución de las capacidades necesarias para ejercer el cargo, ¿sí? Porque usted puede tener, por ejemplo, depresión, pero si la depresión no le está afectando sus capacidades para eh, ejercer el cargo, pues entonces no hay ningún problema. La clave está ahí. ¿Quién dictamina si se está afectando o no se está afectando? Volvemos a lo mismo. El Instituto de Medicina Legal. Ellos van a dictaminar si esa circunstancia que tiene la persona, esa afección mental, si en efecto va a generar ese problema de imposibilitar el desempeño o que compromete la capacidad. Porque no es que no se pueda prestar el servicio, sino que comprometa la capacidad. Si se reduce la capacidad necesaria para el desempeño del cargo, ahí quedó este asunto. ¿Listo? Tercero, quien se encuentre bajo medida de aseguramiento que implique la privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional. ¿Listo? Entonces acá, para usted estar inmerso en una medida de aseguramiento, pues tenés que estar relacionado
a un proceso penal donde por las circunstancias establecidas en él, usted ha sido privado de la libertad como medida de aseguramiento. Sí, no solo como la pena, sino como medida de aseguramiento previa a que se establezca la sentencia penal, ¿cierto? Entonces, simplemente usted está privado de la libertad. Ahí lo que llama la atención es que se habla de privación de la libertad, pero no se habla de privación de la libertad intramural, es decir, en centro penitenciario, sino que si la persona tiene casa por cárcel o similares, pues también tiene privada su libertad y también entonces estaría en esta causal de inhabilidad. Juanita iba a decir algo. ¿Quién iba a decir algo? ¿No? Bueno, es que como escuché que abrieron el micrófono, entonces por eso hice la pausa. Cuarto, quien esté suspendido o haya sido excluido de la profesión de abogado. En este último caso, mientras se obtiene la rehabilitación. Esto ocurre porque nosotros, como abogados, debemos cumplir con el Código Único Disciplinario del Abogado. Y en algunos casos, no muy comunes, pero en algunos casos, puede uno ser sancionado con la suspensión o incluso la pérdida de la tarjeta provisional, de la tarjeta profesional. La tarjeta profesional es lo que nos va a permitir a nosotros ejercer, porque además de tener el título de abogados por una universidad reconocida por Colombia, se requiere la tarjeta profesional para poder ejercerlo, que la expide el Consejo Superior de la Judicatura. Cuando se cometen faltas graves, la sanción puede ser suspenderle la tarjeta por un determinado tiempo, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, un año, o puede ser la pérdida de la tarjeta profesional en caso tal de que la falta sea muy grave, que no tenga, digamos, suspensión, entonces en ese caso se le quita la tarjeta profesional. En cualquiera de los dos eventos, la persona que no tiene tarjeta profesional no puede pertenecer al cargo en la rama judicial. Apenas lógico. Si para usted ser juez tiene que ser abogado y la ley no le permite que usted sea abogado porque usted cometió una falta grave, pues en ese mismo orden de ideas la ley le dice, lo siento hermano, pero no. Lo siento, pero no. Ese no es la vía. ¿Listo? Entonces, este número 4 debe estar precedido de un proceso disciplinario que se lleva ante el Consejo Superior de la Judicatura, donde allí se haya tomado esta decisión de suspenderle o retirarle definitivamente la tarjeta profesional. Este requiere el proceso disciplinario y el numeral 3 va a requerir el proceso penal. ¿Sí? Entonces, estos dos requieren estas definiciones por parte de una autoridad especial. Y en el numeral 2 se requiere a medicina legal que haga el trámite para determinar si la persona sí tiene o no tiene esa interdicción, ese problema mental. ¿Sí? Entonces miren cómo los numerales 2, 3 y 4 requieren un pronunciamiento de un tercero diferente a las partes y al juez. En uno, medicina legal, en el otro, una autoridad penal y en el tercero, una autoridad disciplinaria. ¿Listo? Quinto, quien haya sido destituido de cualquier cargo público. Entonces, si la persona cometió alguna falta a la hora de desempeñar cualquier cargo público y fue retirado de ese cargo, entonces no podrá ser juez. Aquí lo que llama la atención es que esto es una sanción perpetua. Es decir, si usted fue retirado del cargo de, qué sé yo, juez civil municipal cuando tenía usted 28 años, entonces usted ya no puede ejercer ningún cargo en la rama judicial porque mire que no me habla de
un término. Me dice que si usted ha sido destituido de cualquier cargo público, ya queda vetado para la administración de justicia. Ya no puede usted ejercer ningún acto. Entonces quedaste jodido. ¿Listo? Sexto, quien haya sido responsable de la comisión de cualquier hecho punible, excepto por delitos políticos o culposos. Quiere decir que si usted ha cometido cualquier delito, cualquiera, excepto los delitos políticos, y que hayan sido culposos en ese evento, no puede ser juez de la República, pero este también requiere sentencia penal ejecutoriada. ¿Listo? Requiere sentencia penal ejecutoriada, porque este va a requerir una declaración de responsabilidad, y así como hay una declaración de responsabilidad penal donde se dice efectivamente Pedro fue quien mató a Juan, también hay una puede haber un pronunciamiento diciendo no, esta persona no tiene nada, ¿sí? En caso tal de que usted tuviera un proceso, pero que la persona no haya sido declarado responsable dolosamente. Listo. Había una mano levantada. Sí, profe, yo tengo una pregunta. No sé si estoy muy relacionado, pero desde el semestre pasado tengo como esa duda. Es que para ser magistrado de la corte, dice también que no se puede siempre y cuando haya sido pues declarado un hecho punible, exceptuando los delitos políticos. Entonces yo busqué que era un delito político y se dice que son los delitos que atentan contra el régimen constitucional. Entonces no entendí que si uno comete un delito que atente contra el régimen constitucional, puede ser magistrado o en ese caso puede ser juez. Entonces no tengo como muy claro eso, no sé por qué se exceptúan eso. Lo que pasa es que los delitos políticos tienen un componente especial, y es que los delitos políticos varían dependiendo de unas circunstancias específicas. Un delito político en sentido amplio es un delito cometido contra el Estado, ¿sí? Contra el Estado como establecimiento. Pero la definición exacta de qué es delito político varía dependiendo de cada Estado o dependiendo de ciertos modelos de Estado. Entonces, por ejemplo, los delitos políticos en algunos países ni siquiera están en el Código Penal, aunque sí se mencionan en tratados internacionales para extraditar personas. En otros casos sí están dentro del Código Penal, ¿sí? Ahí que estamos hablando, por ejemplo, la sedición o la asonada, que es cuando las personas se rebelan contra el Estado, ¿sí? Y dicen no vamos a cumplir con estas normas, estamos en contra del Estado. Pero es, o sea, siempre tiene ese componente de que el delito se cometió por no estar de acuerdo con el Estado o el modelo de Estado, no porque dolosamente se quería realizar un hurto, un homicidio, o lo que fuese el delito, pues. Sí, entonces tiene ese componente, volvemos, político. Es difícil a veces establecer cuáles son en especial, pero nosotros podríamos hablar de que los delitos políticos en Colombia son los que están contenidos en el artículo 467 del Código Penal, que es rebelión, en el artículo 468, que es sedición, en el artículo 469, que es asonada, ¿sí? En el 472, que es seducción, usurpación y retención ilegal de mando. Esa clase de delitos serían los que consideramos políticos. Sin embargo, con el tratado de paz que se hizo con las FARC, se incluyó algunos delitos que habían cometido
en razón de situaciones políticas. Entonces, aunque hubiesen delitos que a priori no parecerían delitos políticos, como Eso los... es, les decía Lady que si me regala. ¿Sí? Entonces eso hizo que se abriera un poquitico el espectro, porque se abrió la discusión y se dijo, no, venga, hay unos delitos que per se, por sí solos, no son considerados delitos políticos, lo que le digo, un hurto, ¿sí? O un homicidio, pero que por las razones especiales que ocurrieron en Colombia, son delitos en razón de esa lucha política. Yo eso no lo digo pues para estar a favor o en contra, eso lo digo porque eso fue lo que se hizo, ¿cierto? No le estamos poniendo a eso ninguna juicio de valor a eso, listo, sino simplemente porque así fue como se hizo. Estoy contando pues un hecho histórico. La razón de los delitos políticos de estar así es porque en algún momento lo que fuese un delito político pues podría ser también digamos, un acto de heroísmo. Por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo Simón Bolívar? Un delito político en contra de España. Sí, el tipo se rebela y arma un ejército y independiza el país frente a otro. Entonces usted podría ver a Simón Bolívar desde los ojos del gobierno español diciendo eso es un criminal, un revoltoso, sí, nos dañó el parche allá. En cambio usted lo mira desde acá y se ve como un héroe de la patria, ¿sí me entendés? Entonces el problema es que el delito político cambia dependiendo del modelo de Estado, o cambia dependiendo de un momento sociopolítico específico. En un momento podemos decir, estos son las personas malas y después eso cambia dependiendo del modelo de Estado y del momento sociopolítico en el que estemos. Entonces es por eso, porque el delito político tiene un componente adicional a simplemente hacer un daño. Es por eso. ¿Sí? Sí, entonces se puede como, ¿cómo se dice eso? Con la libertad de expresión, o sea, tienen como algún tipo de enlace. Sí, sí, podría tener un enlace ahí en el cual uno dice que esos delitos vienen, o sea, también tienen su componente de parte de libertad de expresión e incluso puede hablar uno de objeción de conciencia y de una cantidad de cosas. Es decir, yo no estoy de acuerdo con este Estado, no estoy de acuerdo con este modelo, entonces me rebelo contra este modelo. Y ahí es donde entra ese famoso delito político. Pero es lo que te digo, es complejo, no es un tema fácil de analizar porque la sola definición ya da problemas. Y en algunos casos, como te digo, se han sumado delitos que de plano no serían políticos, pero que los volvemos políticos en un momento dado. Entonces, esa es la circunstancia, ¿ya? Sí, señor, listo, profe, gracias. Uh-huh. Entonces, lo que queremos es básicamente que dentro de la rama judicial pues no hayan personas que hayan cometido delitos, porque entonces los políticos serían como delitos que no son delitos, pues para esta ley en específico, ¿cierto? Sí, pero ojo que no es que cuando un delito es cometido por un político es delito político. Ojo, pues no vaya a cometer ese error, que eso no es lo que estamos diciendo. ¿Listo? Es otro paseo. Entonces, básicamente son rebeliones o nada y esos. Perdió, ¿dónde estaba? Ah, acá. Profe, tengo una pregunta. Sí, dígame. Ok. ¿Dónde aparecen establecidas las faltas, o mejor, porque leo que hay un régimen disciplinario? ¿Dónde aparece regulado ese régimen de tal manera que uno pueda decir, las faltas de los jueces están encasilladas aquí y por esto, ¿sí me entiende lo que le digo? Hay una regulación para eso, que un juez cayó en esto y está ya aquí establecido, es esto y por esto te estamos suspendiendo. ¿Dónde podríamos mirarlo?
Eso, por Hay ejemplo. varios. Hay uno que es el código disciplinario único para la función pública, que es la ley 734 de 2002, ¿sí? Y esa fue modificada, espérate, veres. Espérate, veres. Déjame, porque es que hay varios. Uno es el Código Único Disciplinario del Abogado, ese es uno. La otra es Ley 1952 de 2019. Ley 1952 de 2019, por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario. Entonces, dentro de este, espérate, yo te lo muestro acá. Que es la Ley 1952 de 2019, se encuentra este Código Disciplinario. Entonces, acá encontramos, por ejemplo, proporcionalidad, igualdad, licitud, culpabilidad, debido proceso, presunción, gratuidad, motivación, cláusulas de exclusión, función pública. Entonces aquí empiezan la regulación de la función pública. Sujetos disciplinables, falta disciplinaria. Entonces aquí dice qué es una falta disciplinaria, acción y omisión, dolo de la conducta, culpa. Las faltas señaladas en el artículo 65 de este código podrán ser sancionadas, Entonces vámonos para el 65 y lo miramos. A ver, aquí hay unas antes de ir con esas. Prohibiciones, que es lo que no se puede hacer como servidor público. Entonces aquí le hablan de un montón de prohibiciones, ¿sí? Ordenar el pago, remuneración, desempeñar simultáneamente tal cosa, dar acceso al lugar o exhibir expedientes, ¿ya? Listo. Código Ley 1952 del 2019. Código Ley disciplinario. 52, Perfecto. listo. Y por acá en el 65 hay otros más, espérate, eres. Vea, acá hay otras. El 57, faltas relacionadas con la hacienda pública. ¿Sí? Hay muchas faltas, dependiendo de donde uno esté. Faltas relacionadas con la moralidad pública. Faltas relacionadas con el régimen penitenciario y carcelario. Faltas que coinciden con descripciones típicas de la ley penal. O sea, si usted comete un delito penal, también lo sancionan por este lado, además de la sanción penal, ¿sí? Y mira que aquí nos dice cuáles de estas faltas son graves y cuáles son leves. Entonces nos dicen las faltas graves y leves constituyen falta disciplinaria grave o leve. El incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, Entonces la gravedad o levedad de la falta se establecerá de conformidad con los criterios señalados en el artículo 47, en fin. Un particular puede acogerse a esta ley y dado el argumento, la falta evidente de un juez o de un magistrado a acudir a este código disciplinario citando algún artículo, por ejemplo, o necesariamente esto tiene que ir a esos entes superiores encargados de juzgar a los jueces. Pues para denunciar, sí. O sea, usted puede denunciar que tal juez Okay. cometió X o Y falta, ¿cierto? Que usted dice, vea, este juez hizo esto y esto y esto y esto. Entonces, para denunciar, sí, pero es el ente, pues, quien hace la investigación y el posterior juzgamiento del funcionario que cometió. Pero claro, un particular puede decir, venga, un momentico, aquí pasó esto y esto y esto. Y hay que tener claro que cuando se es funcionario público y más de la rama judicial, usted tiene dos responsabilidades así en la cabeza. La primera es la responsabilidad penal, porque si usted comete un delito de los que están tipificados dentro del Código Penal, eso da cárcel, ¿cierto? Pero además de esos delitos y de la sanción penal privativa de la libertad, están estas cuestiones, que son las faltas disciplinarias, que no necesariamente requiere que sea un delito, pero que también puede ser un delito, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la sanción disciplinaria? Son sanciones de otra naturaleza. En la sanción penal vamos a privar de la libertad o vamos a poner multas. En cambio, acá podemos excluir a la persona de la profesión incluso. Entonces, son dos sanciones diferentes, dos naturalezas de la sanción diferentes que afectan fuertemente, porque usted, además de que se va para la cárcel, se queda sin tarjeta profesional y ya no es abogado. Ya. ¿Cierto? Entonces,
usted tiene esas dos sanciones. Y si fuera de eso realizó un perjuicio económico contra una persona con su actuar, usted por lo que hizo le generó un perjuicio a la persona, también tendría lugar una responsabilidad civil para restituir la plata que usted le hizo perder o el perjuicio que le ocasionó a la persona. ¿Sí? Entonces, mira que podría tener tres responsabilidades por un hecho. Podría tener responsabilidad penal, responsabilidad disciplinaria y responsabilidad civil en caso tal de que eso haya generado un, un, un perjuicio económico. ¿Listo? Una espada de Damocles todo el tiempo sobre el juez. Exacto. Es difícil. Ahora, lo que está pasando bien de actualidad, ese conflicto entre la fiscalía y la juez que le acaba de dictar o acaba de decir de que es la decisión la toma en el que la fiscalía no privó de darle abogado de oficio a los señores, a esta pareja que los están acusando de la desaparición de la niña esta de 2 añitos, que todavía no se sabe si... Eso es muy de actualidad, eso lo escuchaba hoy a las 4 de la mañana, estaba escuchando. La pregunta mía va, allí hay un choque entre la fiscalía y la fiscalía dice la incompetencia de la juez y la juez dice la incompetencia de la fiscalía. Este es un caso para que lo investiguen porque alguien sí tiene la culpa, es decir, es evidente de que a quienes se está acusando cometieron un delito. No es evidente, no, está allí, está la duda. Pero por Dios, ¿cómo vamos a generar es absurdo? Pues a ver, folclórico es la palabra. Entre un ente como un juez y el otro ente como una fiscalía, y mire lo que sucede. Libertad, porque el uno, por Dios, ¿ahí qué? Lo que pasa es que ahí nos estamos metiendo en una discusión que no pasa por el lado de la sanción disciplinaria, hablando del juez, porque por parte de la fiscalía ya es otro paseo, ¿cierto? Hablando Sí, del juez, estamos hablando del juez. Ok. ¿cierto? Frente al juez, nosotros tenemos en Colombia una circunstancia que a veces es muy chocante, que rompe mucho, que la gente que es muy impopular, y es el garantismo frente al reo. Es decir, nosotros no estamos actuando como en la Edad Media, que el reo básicamente está condenado antes de que inicie el proceso. Sí, que se exhibe en la plaza pública en el potro, que la gente le tira cosas, que lo insultan, hasta lo matan, lo golpean, sí, y el Estado no hace nada, sí, porque al fin y al cabo es un criminal, ¿cierto? Nosotros tenemos un modelo en el cual es muy garantista con el reo. Eso, yo no estoy diciendo que esté de acuerdo con ellos, sino simplemente estamos describiendo. Entonces, en ese modelo garantista, yo tengo que respetarle a la persona todos los derechos que tenga. El problema de esto es que muchas veces ocurre que empiezan a chocar la realidad de lo que pasó y la responsabilidad que se deriva de ello con los problemas de procedimiento. A ver, uno de los casos más famosos de la historia en derecho penal es el famoso caso de O.J. Simpson en Estados Unidos. Eso le dio la vuelta al mundo. ¿Qué es eso para los que son muy jóvenes y no conocen el asunto? O.J. Simpson era un jugador yo no sé si el señor todavía vive, véalo acá. Este señor, Era jugador de fútbol americano, era. jugador de fútbol americano, pero después fue actor. Él salió en muchas películas de comedia que son incluso muy graciosas. Es este señor que está acá. ¿Sí? Y el tipo estaba casado con la señora. ¿Sí? Se separa de ella y la señora se consigue un nuevo amor.
Y un día llegan a la casa los policías por una llamada de los vecinos y encuentran a la señora asesinada y al novio de la señora también. Inmediatamente las sospechas caen sobre este tipo porque la relación con ella era, o sea, había terminado muy mal y habían tenido como altercados y pues cae la investigación sobre él. Y entonces empiezan a surgir una cantidad de cosas que dice uno, este man fue el que mató a la señora. Encontraron en ropa que él tenía manchas de sangre de la señora. Encontraron evidencias de ADN en el cuerpo de él y el cuerpo de la señora, unas pisadas en la casa de la señora, una cantidad de cosas que uno dice, este man fue el que la mató. Pero un montón, o sea, no le estoy diciendo pues que encontraron un pelo. Eso es un montón de cosas, ¿sí? Entonces llega el juicio. Y el abogado de O.J. Simpson, que eso le dio la vuelta al mundo, también lo volvieron el mejor abogado del mundo, logró sacar en libertad a O.J. Simpson porque el tipo desvirtuó todas las pruebas. El tipo no dijo, mi cliente es inocente. Nunca. El man lo que dijo es, vea, pero es que esa mancha de sangre, eso se obtuvo de manera incorrecta porque el procedimiento dice que se tiene que hacer esto y esto y aquello, y entonces eso no se hizo de esa manera, ta. Imagine que había hasta una confesión del man. Y entonces el tipo, de un momentico, es que ustedes lo cogieron, lo amarraron, lo golpearon. Fuera de eso, el policía que lo cogió era racista, ya tenía incidentes por racismo. Entonces el tipo firmó esa confesión bajo tortura. Y así, o sea, todas, absolutamente todas las pruebas del tipo dijo, vea, eso se hizo mal. No, vea, es que eso no se hizo de la manera correcta. Mire, es que el procedimiento es este. Es que la... Ta. Y entonces a la final no existía ninguna prueba para condenar al tipo. ¿Sí? Y salió. Es Dígame. como, eso fue como muy evidente y todo el mundo decía, bueno, sí, él la mató, pero el abogado se tiró como por todo lo malo que hizo Todo la el policía, todo lo malo y con eso lo logró liberar, ¿cierto? Pero entonces mira que Al Shapiro, no la al mató. Shapiro. La discusión no fue la mató o no la mató. La discusión fue el procedimiento no se hizo de manera correcta. Sí, incluso después el tipo cometió otro delito y por eso lo metieron a la cárcel. ¿Sí? Como diría una abuela, al que le van a dar le guardan, pues, ¿cierto? O lo que es para uno es para uno. Porque igual el tipo terminó en la cárcel, pero por otra cosa. La cuestión ahí está en que el tipo la mató. Todos sabemos que eso fue así. Pero el procedimiento se hizo mal. Entonces, legalmente no tenemos cómo condenarlo. ¿Sí? Entonces ahí es donde está el problema. ¿Qué hacemos ahí? Entonces, en los estados garantistas, donde se le garantiza a las personas sus derechos y demás, ¿qué decimos? Ah, no, es que si se hizo mal. Nada, se hizo mal. Él tiene derecho a su... En otros modelos de estados simplemente llegan y ¿qué? Ah, listo, usted la mató, pin, dale, mocha la cabeza y hasta luego. ¿Sí? Porque es un modelo diferente. Entonces, ¿qué ha pasado en Colombia con ese caso? Ha habido problemas de procedimiento. Pero es que sus manes de... Hombre, sí, pero ha habido unos problemas de procedimiento que la han embarrado a alguien y por eso va a quedar este caso en nada. O está quedando en nada, porque puede que después se corrija. Entonces, el problema es ese garantismo. Más allá de uno decir que eso es bueno o malo, el problema es la interrelación que eso tiene con la decisión del juez. Es decir, tenemos a una persona culpable, todos sabemos que es culpable, ¿sí? Pero el proceso se hizo mal. Entonces, ¿lo dejamos libre o no lo dejamos libre? Ahí está la diferencia. Entonces, o sea, es un modelo diferente. Profe, tengo una pregunta. Dígame. Según eso que se está diciendo, entonces el caso Colmenares se volvió tan largo a errores que se fueron presentando en el camino que... Yo la verdad el caso Colmenares no lo conozco en profundidad, pero según lo que tengo entendido, como que había
Había una prueba que dice, sí, vea, lo mataron de botellazo. Había otra prueba que decía, no, lo mataron por la caída. Y había otra prueba que decía que se ahogó. Entonces, ¿cómo así? Sí, porque la historia es que hay como una canalización chiquita y el tipo lo encontraron ahí muerto, ¿cierto? Por la canalización pasa una agüita, pero de 2 centímetros, ¿sí? Entonces, lo primero que dijeron, bueno, ¿de qué murió este man? Y entonces están las 3 hipótesis. No, le dieron un botellazo, lo mataron y lo tiraron allá, al caño. 1. 2, le pegaron y la caída lo mató al caño. No, le pegaron, lo tiraron, estaba vivo y la agüita esa de mentiras lo ahogó. Listo. O sea, no faltó sino como que hubiera una más que dijera, no, Zeus le mandó un rayo y entonces quedó muerto en el momento. Entonces, ¿de qué murió? Y entonces, no, de esto. Bueno, listo. Ok, más allá de saber quién se murió, sabemos que estar allá en el caño no tenía por qué estar allá. ¿Quién lo tiró? No que este, no que aquel, no que el guardaespaldas de este. No, pero es que mire que este a esa hora ya estaba en otra parte. No, pero mire que este testigo dice que este man fue el que lo tiró y otro dice que este man estaba dentro del bar. Y entonces, o sea, a la final había pruebas para todos los lados. Obviamente ahí había pruebas que no eran verdaderas. Es decir, alguna de esas 3 pruebas no es verdadera, ¿cierto? Porque solamente puede haber pasado una cosa. Entonces, ¿qué pasó? Había un montón de pruebas y un montón de cosas y nunca se pudo establecer qué fue lo que pasó. Entonces, a la final, ¿qué dijeron? Hombre, no hay cómo condenar a esta gente. Porque es que yo no puedo establecer si estos manes si lo mataron o no. No se sabe. No hay pruebas. Indubio pro reo. Acuérdese, la duda a favor del reo. Usted tiene que ser condenado más allá de cualquier duda. Entonces, no se sabe. Confunde y reinarán. Profe, ¿y no hay algún tipo como de sanción o algún tipo algo así para que la gente no, porque es que hay, o sea, es que se presta para muchas cosas ese tipo de que el debido proceso, No, entonces no se tienen en claro. cuenta. No, claro que hay sanciones, pero volvemos a lo mismo. Pruébelo pues. Es decir, en el caso Colmenares tiene que haber pruebas falsas y corrupción. Tiene. Porque es que el tipo se tuvo que haber muerto de una sola forma. ¿Sí? Y listo, punto. Que lo mató este o que lo mató aquel. O que se murió de muerte natural. Listo. Pero las personas se mueren en Colombia, en el mundo. O de muerte natural o porque lo mató alguien. Punto. Usted no puede morir de una forma diferente. Y ese alguien puede ser uno mismo si se suicida, ¿cierto? O se muere de natural o porque alguien le indujo la muerte. Punto. Entonces ahí tiene que haber una prueba falsa para poder establecer qué fue lo que pasó. Hombre, pero eso está mal hecho, sí, pero pruebe pues cuál es la prueba falsa, primero. Y segundo, pruebe quién fue el que la hizo. Muy difícil. Profe, independientemente de las influencias y de la corrupción y de mire la cantidad de abogados defensores de los muchachos estos que estaban acusando, que pasaron por allí, la calidad de abogados, Pues todos exfiscales, hágame el favor, exfiscales. Entonces de allí ya queda como un vicio por alguna parte. Al tipo lo mataron y lo mataron esos. Entonces, pero tampoco lo podemos decir así porque no sabemos. O sea, es que no hay... pues es decir, legalmente no hay cómo demostrar lo que sucedió. Entonces, si llegamos a esa conclusión, se murió por obra y gracia del Espíritu Santo. Tampoco podemos llegar allí. Es decir, ¿dónde está pues ¿sí me entiende? Caemos en lo que siempre caemos. La prueba, ¿qué es lo que nos dice? O sea, ¿o cómo lo tiene que ver el juez? Yo tengo que estar absolutamente seguro porque están todas las pruebas de que lo mató Pedro Pérez. No hay claridad en ese asunto. Entonces yo no puedo condenar a Pedro porque no hay claridad. Es que el problema es este.
Lo mató ese muchacho. No, otro muchacho que era amigo de él. No, lo mató el guardaespaldas. No, lo mataron entre todos. No, el tipo salió y estaba golpeado y salió turuleto y se cayó y se mató él. No, estaba borracho, turuleto y golpeado, se cayó y se ahogó con el agüita. Profe, ¿Sí? eso, Porque vamos a darlas todas por válidas. Vamos a darlas todas por válidas. Si el huevón se cayó y se ahogó por borracho, drogo, lo que fuera, que pasa mucho de gente, hombre, ha habido artistas y todo que se ahogan con el propio vómito, ¿sí? Y se mueren. Vamos a meter a la cárcel a ese otro huevón porque se agarró a trompadas con este. Y el que tiene la culpa de que el otro haya salido borracho y se haya caído allá ahí. ¿Sí me entendés? No, vamos a dar por válido que lo mataron ahí a golpes y lo tiraron. Bueno, pero ¿quién fue el que lo mató? ¿Sí? Ah, no, vamos a dar por válido que lo golpearon y lo que lo mató fue la caída. Pero entonces ahí, ¿qué? ¿Eso es un homicidio preterintencional o eso también hace parte del homicidio? Es que mira que hay muchas, y nosotros no podemos establecer cuál es la verdadera. profe, Sí, es bien complicado, muy complicado. Dígame. eso iba a decir yo, pues lo de José Rodrigo, que pues yo sí sé un poquito sobre ese tema y esos abogados que tenía ese pelado, pues lo que yo, todos son exfiscales, si no estoy mal, ¿cierto, José Rodrigo? Sí, Y pues si no estoy mal, el pelado es el hijo de uno de los mayores contratistas de Ecopetrol, ¿cierto? también. No, y el tipo pertenece a una familia guajira adineradísima. No, es que ahí hay Entonces era mucha como cosa, ahí un hay mucha cosa. choque. Y ahí, no sé, no me acuerdo si fue el año pasado y es muy triste porque, por ejemplo, el papá del que murió le dijo, vea, está bien, usted pudo ganar esto con poder o como sea, pero usted cada año, cada 31 de octubre va a quedar en su cabeza el remordimiento que usted debe tener. Eso fue, pues, yo no sé, eso me pareció algo tan triste a mí. Pero la vuelta es lo mismo. O sea, nosotros no podemos, como jueces, juzgar No, a sí, yo alguien a la entiendo. cárcel a menos que no haya todas las pruebas. Entonces volvemos a lo mismo. Es el problema del garantismo. No, pero entonces, ¿qué pelle ser garantistas? No, volvámonos, ¿no? ¿Sabe quiénes no eran garantistas? En la Edad Media, en la Inquisición. Bruja, y hágale pues. Ay, sí, quedó. No, Pero, demuéstreme que yo soy bruja. Bueno, vamos a hacer una cosa, pues vea. La vamos a amarrar a este palo y le vamos a echar candela. Si no se quema, es bruja. Y si me quemo, no, pues no es bruja, pero enviamos su alma con el creador y como usted no es bruja, sí, sí, no hay problema. ¿Sí? así es. No, pero eso está muy horrible. Bueno, segunda prueba, pues vea, vamos a subirnos a este barranco y la tiramos al vacío. Si sale volando, era Usted, bruja. Si se sí, escapa contra el pavimento y se mata, pues no era bruja, pero el alma va tranquilamente al creador, entonces no se preocupe. sí, sí. No, y mire que de alguna manera el caso es, comparado con O.J. Simpson, es algo similar. Aquí, ¿qué hay? Aquí hay es un grupo de abogados que aquí, ok, vaya y venga, sean buenos o no, haya corrupción o no haya, influencias o no. Es algo similar a lo de allí. Al Shapiro era el abogado de O.J. Simpson, tremendo abogado. Culpable, pues a mi parecer, sin duda alguna, pues con todas las evidencias, guantes y cualquier cantidad de cosas. ¿Qué es? Ya es el abogado con su técnica, la decisión de defensa que adoptó fue esta y por aquí me meto y le valió y le sacó y lo ganó. Pero sí queda esa duda y esa medio berraquerita de la duda. Pues ahí es donde quedamos. Ahí el problema también es que cuando no se ha aplicado, también ha habido casos en los cuales se ha metido a la gente a la cárcel por pendejadas y pasan un montón de tiempo y después, ¡ay! ¡Ay, qué pena! Ay, nos dimos cuenta que es que la prueba no era eso. Todo bien, hágale. Y el man después de haber pasado 30 años en la cárcel. O hasta más. ¿Sí? Entonces, así hay también historias al respecto. Entonces, lo que trata el sistema hoy en día con mucha ahínco
es como evitar esa clase de errores, evitar condenar a una persona inocente. Eso se intenta con mucho ahínco. Y entonces, ¿qué se hace para eso? Se establecen unas reglas de procedimiento muy claras que tienen que ser respetadas por todo el mundo. Y el problema es que esas mismas reglas a veces son utilizadas para que una persona perfectamente culpable salga inocente porque no se cumplieron con esas reglas. Pero entonces nos quedamos, hombre, ¿qué preferimos? ¿Que salgan a la calle inocentes o meter a la cárcel, perdón, que salgan a la calle culpables o meter a la cárcel inocentes? ¿Sí? Entonces, o sea, es una discusión de no acabar, porque uno, hay miles de casos al respecto para un lado y para el otro. Entonces, yo no sé, a mí esa es una de las razones por las cuales no me gusta el derecho penal, porque es que yo puedo tener todo lo que yo quiera para demostrar que una persona cometió un delito, pero si hay un problema, como por ejemplo que no se le ofreció el abogado en el momento exacto, entonces la persona sale libre. Sí. ¿Qué podemos hacer? Intentar de todos los casos que van pasando, ir como cambiando las normas un poquito, ir mejorando, mejorando, mejorando para eso. Y ahora vamos a otro punto. Vamos a suponer que la persona es culpable, ¿sí? Y la fiscalía no hizo otra cosa, sino cagada tras cagada, tras cagada, tras cagada. ¿Sí? Lo hicieron mal, no lo cogieron a tiempo, no lo acusaron cuando era. No hizo sino dele, que dele, que dele, que dele, que dele, como en la Feria de las Flores, que eso termina y mejor dicho, así. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Yo diría, listo, suelte ese man, pero al fiscal me lo mete allá. ¿Sí? Y listo. Y se acabó el problema. Pero lo que le digo es muy difícil ese asunto. A mí el penal no me gusta y esa es una de las razones por las cuales no me gusta. Porque no. Es muy, aquí el ejercer el penal es muy complejo por las reglas que tenemos nosotros. Hombre, que están justificadas porque se ha cometido mucha barbarie. Nadie está discutiendo que no. Pero eso no quiere decir que a uno no le gusten las reglas. Es decir, a mí me gusta mucho el fútbol, sí, pero a mí me parece que la forma como se aplican las reglas del fútbol no está bien. ¿Sí? Ni con VAR, ni con nada de ese tipo de cosas. Por ejemplo, eso del VAR, pero que la decisión final la toma el árbitro, me parece la embarrada mundial, ¿eso para qué? Ahí fuera del lugar y llega el árbitro y dice, pero a estos hijueputas los voy a poner a perder. Nada, no vi nada. Pero ¿cómo que no? Ahí está, no vi nada. Perdón. Y entonces después, al otro día, se demuestra de que el árbitro de cagada hizo eso. Quedó grabado cuando dijo, estos hijueputas no los pongo a hacer, vean, tin, los voy a poner a perder. ¿Y qué pasó con el partido? Nada. Nada pasó. ¿Sí? A mí eso no me gusta, ni poquito. Pero me sigue gustando el deporte, ¿cierto? Entonces, ¿qué se va haciendo? Se va tratando de mejorar cosas y de mejorar reglas para que vaya mejorando. Obviamente lo del VAR ha sido una mejoría. Hombre, que a veces funciona muy mal, que es que sí, pero lo podemos ir corrigiendo, le podemos ir corrigiendo, le podemos ir corrigiendo. Lo mismo pasa con el derecho, ¿sí? Vamos corrigiendo cositas y vamos mejorando. Eso es la mejor forma que yo encuentro en vez de cambiar todo de una sola vez. Porque es que tampoco podemos caer en ese otro lado, porque ya nos ha demostrado la historia de que se condena también a mucha gente inocente y tampoco ese es el plan. Vamos a pensar que ese muchacho, el tipo Colmenares, porque ese también es la otra posibilidad, el tipo en realidad no lo hizo. Porque es que la gente tiende a pensar en el imaginario en el que el pelado sí, pero pensémoslo desde el otro lado. Vamos a decir que el pelado no. Y vamos a meter ese pelado, ¿cuántos años tendrá? Tenía 21, 20, 15, 10, 12, 20, 30 años en la cárcel. Pelado empezando la vida.
Porque es que esa es la otra, ¿cierto? Porque eso también. Ah, no, es que yo estoy seguro que fue ese man. Pero si estamos tan seguros, ¿por qué no se condenó? Porque ahí no fue cuestiones así de esto. No fue eso de que, ay, es que no le dieron a tiempo el... No. Ahí era porque las pruebas y todo era muy discutible. Pues sí, ese pelado también pudo haber sido. Pues haber sido inocente me refiero. Sí, o sea, muy complejo. Es muy difícil. Cuando es solamente así de valoración, es muy difícil. ¿Sí? Yo la verdad prefiero muchísimo más el derecho civil, que llegamos y decimos, venga, lleguemos más bien a un acuerdo usted y yo y sale. Y listo. Pero bueno, les dejo entonces esa discusión ahí. ¿Qué hacemos? Miremos a ver cómo se puede cambiar, propuestas. No podemos quedarnos solamente en la crítica. Muy bien. Entonces, estamos acá. ¿Sí? Que estábamos hablando de estas. La última que habíamos mencionado es esta. Ah, no, esta, que haya sido destituido. ¿Cierto? Porque iban de la manito, destituido del cargo público, excluido de la profesión de abogado, medida de aseguramiento que implique la libertad provisional. ¿Cierto? Sexto, que haya sido declarado responsable de la comisión de cualquier hecho punible. Ah, no, era este el que estamos mirando. ¿Listo? Séptimo, el que habitualmente ingiera bebidas alcohólicas y el que consuma drogas o sustancias no autorizadas o tenga trastornos graves de conducta de forma tal que puedan afectar el servicio. A mí este sí me parece muy difícil de probar esto. Empiece por una cosa. ¿Qué significa habitualmente? ¿Sí? Porque si usted se viene para acá, para internet, y entonces usted llega aquí y busca así, hábito. Práctica habitual de una persona. Entonces busquemos habitual. Que ocurre o se repite con frecuencia. Ok. Sagradamente el juez el sábado se toma sus tragos. Sagradamente el juez. No, pero es que eso cada mes, cada sábado, no, porque ya ni siquiera está en función. Ah, bueno. El juez sagradamente a las 9 de la noche que está en su casa, arma un bareto, pero vea, una cosa así, vaya así de gruesa, así, parece un extintor. Y para adentro, a las 9 de la noche diario. ¿Afecta o no afecta? Porque de que es habitual, es habitual. Pero no basta solo con que sea habitual, sino que además afecte el desempeño. Entonces, ¿ahí qué tenemos que hacer? Medir el desempeño de él y de otros funcionarios al respecto. ¿Y qué tal que ese man trabaje más? Entonces nos toca echarles a los otros o llegarles con, vea, bueno, todos a partir de ahora van a fumarse en uno de estos en la noche. Entonces, ese numeral séptimo a mí me queda como, eso sí está muy difícil. Porque es que, primero, defina mi habitual, ¿sí? Esto. O sea, ¿cuánto es el periodo de tiempo para que encaje en esta palabra? Listo. Bebidas alcohólicas o consumo de drogas o sustancias no autorizadas que tenga trastornos graves puedan afectar el servicio. O sea que esto dice que usted se puede meter 3 kilos de cocaína diarios, pero si no le afecta la calidad del servicio, no hay problema.
No sé si ustedes vieron una película que se llama Flight. Si no, se las recomiendo, con Denzel Washington. Profe, esa es la del piloto. Exacto, Sí, yo me la vi. Denzel. Véala, es esta. No sé, el vuelo llama en español, véala acá. ¿Sí? ¿Qué pasa en la película? Este man es un piloto, pero es drogadicto, bebedor, no, eso es un, mejor dicho, no, un desastre de persona. Y entonces el día antes de un vuelo se ha metido una borrachera la más hijueputa. Pero antes de montarse al avión, se mete un pase de cocaína. Resulta que parece que eso tiene como unos efectos que despiertan como los sentidos. Entonces el tipo queda... Listo, para las que sea. ¿Sí? Estando en vuelo, ocurre un accidente y el man salva el avión de milagro, pero de milagro. ¿Sí? Se muere una persona nomás, que era una azafata que no estaba amarrada y se muere. Casualmente era con la que él tenía el amorío y la que le patrocinaba el vicio. Y entonces empiezan a hacer una investigación porque se dan cuenta que el vuelo tuvo turbulencia, pero que faltan 2 botellas de vodka. Y entonces dicen, venga, pero si hay turbulencia, no se podía servir comida ni bebida, porque fue desde que despegaron. Entonces, ¿por qué no hay 2 botellas de vodka? Que nos reportan en el aeropuerto que sí las montaron. Entonces empiezan a hacer una investigación y lo empiezan a investigar a él. Y el tipo antes salvó la patria, ¿sí? Pero entonces dice uno, pero entonces si es bebedor y haciendo, está poniendo en peligro a la gente, pero antes él fue el que lo salvó, ¿sí? Entonces mírelo ahí. Eso no afectó la calidad en el servicio. Antes le salvó la vida. Si no se pasa, si no se mete el pase de cocaína, antes se hubieran muerto todos. Entonces uno que queda ahí como, no se la daño, mírela. Vea, excelente. En español se llama El vuelo. En inglés se llama... Profe, y la moral que le pone en el proceso del juicio, eso lo deja uno pensando mucho. Sí, Porque a la final termina siendo honesto. vea. Se la recomiendo muchísimo. Y muestran todo ese proceso allá. Entonces volvemos a lo mismo. Entonces la discusión es, ¿qué pasa si la sustancia que se consume no afecta la calidad del servicio? Imagine usted llegar a una audiencia y el juez... no, pero espérenme un momentico. Ah, listo, ahora sí, a ver, ¿a quién es que hay que juzgar? Sí se queda uno como... ¿O no? Entonces, ese artículo a mí, en ese numeral, me parece que ahí tenemos un problema de redacción importante. O sea, yo entiendo por qué está redactado de esta forma, de que hable de consumo habitual y de que pueda afectar el servicio. Lo que se salva es esto, porque entonces uno dice, eso puede afectar el servicio. Pero volvemos a lo mismo. Si yo logro demostrar que el rendimiento del juez es superior al de los otros, que mejor dicho, está dopado a los Lance Armstrong. Pero entonces, ¿cómo queda usted entrando y el juez ahí inyectándose? Pero también eso va relacionado con la visión de legalidad y ilegalidad que nosotros tenemos de las drogas, porque si usted entra al juzgado y ve al juez fumando un cigarrillo, nadie dice nada. Habrá incluso... Total, eso iba a decir yo, que si lo veían pues fumándose un cigarrillo, normal, no pasa O nada. tomándose una Coca-Cola y es igual o Ajá, más mala que la total. marihuana. ¿Sí? Es más, yo no sé si ustedes sabían, pero en toda la historia de la humanidad no existe nadie que haya muerto por marihuana. La marihuana en sí no lo mata a uno. Otra cosa lo mata, pero la marihuana no. No sé si sabían eso. Yo no tenía ni idea. Porque si usted se
esnifa ahí 3 bultos de cocaína, pues ahí queda como un pollo, ¿cierto? O con heroína, pues yo no sabía que la marihuana no. Entonces uno dice, ah, jue madre, mata mucho más el tabaco. Entonces también es la visión de legalidad o ilegalidad que tenemos de las cosas. Y lo que le digo, mata mucho más la Coca-Cola que la marihuana, olvídese, pero mucho más. Pero ya queda es analizar. Come hierba. Millones de vacas no pueden equivocarse. Y entonces, ahí está, es complicado, profe. Por eso le digo, entonces nosotros no podemos, estudiando la profesión y ejerciéndola, tener una visión cerrada del mundo. Nosotros tenemos que tener una visión mucho más abierta y más siendo abogados, porque nosotros no podemos quedarnos con el chisme, con lo que dicen en redes sociales, con lo que se cuenta, con lo que, sí, sino que nosotros tenemos que ir más allá. Nosotros tenemos que visualizar todas las posibilidades. Tenemos que tener en cuenta los asegúnes, como decía un profesor mío. Porque volvemos al asunto. El tipo consume espacio, llene ahí con lo que quiera y trabaja mejor que los otros. Entonces, ¿ahí qué? Entonces, ¿ahí qué hacemos? Ah, no, es que si usted es juez, usted no puede consumir nada. Y entonces el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿qué? Entonces, nosotros, nuestro papel es tener una interpretación que va más allá y no quedarnos en este tipo de cosas. Nosotros no nos podemos quedar en discusiones bizantinas, pendejas, sino que tenemos que tener una discusión mucho más allá. No es que usted esté a favor o en contra, eso no es lo que yo estoy diciendo, sino que es abrir la discusión, pensar con la mente más abierta, estar más dispuestos a razonar incluso lo que está en contra de lo que yo pienso. Porque uno siempre tiene que decir, ¿y no será que este tiene razón? ¿No seré yo el del error? Venga, analicemos esa postura también, porque ¿y si el del error soy yo qué? ¿Y si el que estoy equivocado soy yo qué? ¿Sí? Entonces uno siempre tiene que estar más abierto a esa discusión. Volvemos a lo mismo. En esos casos de penal, uno decir, ¿y si no fue esta gente qué? Mejor aún, yo sé que fueron ellos, pero ¿y si no le respetamos los derechos a esta gente qué? El día que me vengan a juzgar a mí no me lo respeten qué? Entonces, es más una invitación a abrir la discusión, no a quedarnos con la discusión cerrada. Uno no puede quedarse en derecho con que este es mi punto y ya. No, 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 un momentico. Las cosas son de discutir, las cosas son de hablar. Al final puede que gane su teoría, pero venga, discutámoslo al menos, ¿sí? Entonces, ese es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando uno ve normas como esta que le dan a uno chota para decir cualquier cosa. Es que esto aquí me deja, lo que te digo, ¿cuántos ejemplos le he puesto al respecto y uno se queda como, ah, ¿sí? Porque ¿qué pasa si se está afectando la calidad en el servicio, pero el tipo solamente consume en su espacio libre, no cuando está trabajando? Y ahora una cosa, pruébelo, ¿sí? Usted dice, no, 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 pero es que ¿cómo no le va a afectar el servicio que consuma esto o aquello? Pruebe el consumo. Ah, no, que es que eso con una prueba de biológica le sale, pues de ADN o de, no sé, una prueba médica, le sale si consume o no consume, como en los deportistas. Entonces los jueces están sometidos a hacerse pruebas de esas de manera periódica. Lo que le digo es muy difícil. Es una cuestión. Profe, eso es una doble moral.
Sí, es que es totalmente. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer para resolver eso? Porque no nos podemos quedar en la crítica, es intentar proponer soluciones. La clave es uno no siempre quedarse en la crítica, porque eso es algo que de lo que padecemos mucho los colombianos. Ah, es que este país es una mierda. ¿Y, y, y qué más? ¿O qué? Ya, ahí se quedó, ya, es una mierda ya. No, hay que también ser propositivos. Entonces, a ver, esto no funciona, ¿cómo podría funcionar? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hace falta? Ah, pero ¿y qué logramos con eso? Menos, se puede hacer una propuesta de ley para cambiar esto. ¿Sí? Entonces usted dice, no, 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 venga, 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 es que eso ¿cómo va a decir esto? No, 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 eso tiene que ser de otra forma. Se puede demandar en inconstitucionalidad, se pueden proponer leyes, ¿sí? Incluso ustedes del mismo juzgado pueden interpretar la norma. Entonces eso sí se puede cambiar. Nosotros tenemos el poder para ello. Entonces por eso hay que ser propositivos. Entonces, siempre que miremos un problema así, y esto no va solo para el derecho, sino para todo, proponga algo. Yo recuerdo que muchas veces en la sala de docentes me pasaba mucho que llegaba una persona y, profesor, tenemos que hablar, tenemos un problema gravísimo. Es que vea, esta pregunta está mal hecha en el examen, esta pregunta, ¿cómo me va a hacer usted una pregunta así en el examen? Vea esta pregunta, vea, no sé qué. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Cómo así, profe? Usted tiene un problema. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Cuál es la propuesta de solución? O sea, como que la persona venía dispuesto a agarrarse a puñaladas con uno, pero no para proponer una solución. ¿Y cuál es la solución? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No. Entonces, venga, ¿qué? La eliminamos la pregunta, la damos como válida también. Hacemos otro examen. ¿Cuál es la propuesta? ¿Sí? Entonces, a ese también hay que uno quedarse. No solamente identificar el problema, sino proponer cómo solucionarlo. Eso es lo que se llama una crítica constructiva. Entonces, ¿cómo proponemos la solución de esto? Esa es la clave. Y ahí es donde se vuelve más difícil, porque criticar es más fácil. Porque si no está de acuerdo con lo que yo pienso, listo. Yo simplemente digo en que no estoy de acuerdo. Pero ¿cómo lo regulamos para que quede bien entonces? Si eso está mal, si hemos identificado el problema, ¿cómo lo cambiamos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo cambiamos el caso de que la fiscalía o no sé qué no le dieron el abogado, y que por eso esa gente está saliendo libre? Los de la niña esa, que es el caso de actualidad. ¿Qué hacemos en ese caso? Entonces ahí es donde hay que proponer a ver cuáles son las soluciones que vamos a aportar, ¿cierto? Tal vez para ese caso no nos sirvan, pero entonces para casos futuros, ¿qué? Entonces, eso básico de esta clase y de todas. Siempre llegar, identificar el problema, pero venga, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Yo creo que la clave está en este último punto. La discusión no debe estar en qué es habitual o el consumo de X o Y, sino en este punto. Porque aquí no está el consumo de drogas con uso medicinal. Ahí está, ahí no está. ¿Qué pasa si la persona consume eso, pero por uso medicinal? Entonces, ojo pues, listo. ¿Y qué es consumo? Que esa es la otra. Yo tengo allí que me regalaron una crema que tiene marihuana y coca. Y esa crema usted se la echa así un dolor así, vea, y eso es una cosa espectacular. No estoy consumiendo la sustancia. Y esa crema las hacen unos indios en no sé dónde, seguramente no son indios, sino son que son una gente normal y le ponen que son indios, pero la cosa es que funciona la berraca crema. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un dolor de cabeza y impresionante. Yo pensaba que no, hasta que una vez me lo eché yo. ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Eso es consumo también o no? Ojo pues.
Sigamos. Incompatibilidades para ejercer el cargo. Estábamos viendo las inhabilidades. Usted es inhábil, sí, no puede ejercer el cargo si usted está inmerso en una de estas. ¿Y qué es la incompatibilidad? Que si usted tiene esto más el cargo, no se puede. ¿Sí? Incompatibilidad, digamos, es que es cuando dos situaciones no encajan, no se pueden dar a la misma vez. Inhabilidad es que usted tiene una circunstancia que le impide llegar a ese cargo. ¿Sí? Entonces, ahí está la diferencia entre incompatibilidad e inhabilidad. Miremos entonces cuáles son las incompatibilidades. Entonces dice, además de las prohibiciones de la Constitución Política, el ejercicio de la carga, el ejercicio de cargos en la rama judicial es incompatible con, primero, el desempeño de cualquier otro cargo retribuido o de elección popular o de representación política. Los de árbitro, conciliador, amigable composición, salvo que cumpla esas funciones en razón de su cargo, de albacea, curador de activo y en general de los de auxiliar de justicia. Quiere decir que aquí usted firma un contrato de exclusividad. Si usted se está desempeñando como juez, usted no puede estar ejerciendo otro cargo. Se excluyen de ese punto que los jueces sí pueden dictar algunas horas cátedra. No ser profesor de tiempo completo, pero sí pueden dictar unas horas cátedras, ¿sí? Para enseñar la profesión, pero nada más, ¿cierto? No pueden tener un contrato pues con otra empresa. Entonces, por ejemplo, trabajar de abogado y ser juez, no. Entonces, cualquier otro cargo retribuido, de ahí se excluye lo de la cátedra, ¿listo? O de elección popular, entonces usted no puede ser congresista, presidente, en fin, alcalde, etcétera. Ni ser conciliador ni nada, menos pues que dentro del juzgado usted esté conciliando, en ese caso sí no hay ningún problema. Segundo, no puede ser un miembro activo de la fuerza pública. O sea, usted no puede ser ni policía, ni militar, ni ninguno de estos. Excepto también que usted sea un juez penal militar, que eso ya es otra jurisdicción aparte. ¿Sí? Esas personas sí son militares y son jueces a la misma vez, pero eso es otro paseo aparte. Tercero, la calidad de comerciante y el ejercicio de funciones de dirección o fiscalización en sociedades, salvo las excepciones legales. ¿Listo? Tercero, la gestión profesional de negocios y el ejercicio de la abogacía o de cualquier otra profesión. O sea, que no puede ser juez y no puede pintar obras de arte de manera profesional. Según lo que dice ahí, no. Entonces, ahí volvemos al mismo punto, la redacción de la norma. ¿Qué es el ejercicio? ¿Cómo es que dice aquí? De una profesión u oficio. Esa definición está bien interesante, porque es que listo, usted es juez, entonces usted no puede hacer nada más. Ya sabemos que la docencia tiene una exclusión, listo. Pero usted no puede, por ejemplo, arreglar carros. Usted mecaniquea los fines de semana. Entonces uno dice, pero cualquier otra profesión. ¿Cómo debería estar redactada mejor la norma? Cualquier otra profesión con la cual se pudiese generar algún conflicto de intereses o algún conflicto con razón al tiempo, sí, que afecte la profesión, que afecte el desempeño de la labor, diría yo así. Porque a mí sí me parece que queda, es que profesión o oficio. Yo he escuchado de algunos árbitros de fútbol que son jueces, pero eso no es un oficio. Es más, yo puedo decir que es una profesión si son árbitros profesionales.
Entonces no puede. Pero ¿y eso como que afecta? ¿Ok? Entonces ahí es donde entra la discusión. Venga, ¿qué es esto? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cierto? Entonces actualmente los jueces no pueden hacer nada, excepto dar clase. ¿Sí? Y no pues, ser profesor de tiempo completo, sino unas horas de cátedra nomás. Pero es muy probable que si nosotros nos ponemos a hacer un estudio exhaustivo de los jueces, muchos de ellos van a ejercer otros oficios o profesiones. ¿Sí? No como fuente principal de ingresos, pero sí como una fuente adicional. Por ejemplo, un juez que, qué sé yo, tiene un restaurante de la familia y entonces los fines de semana va a él y cocina. O en la noche. Sí, él sale del trabajo a las 6 de la tarde y de ahí se va para el restaurante, prepara las salsas y las cosas para el otro día y al otro día reparten eso y en la noche vuelve a empezar. Entonces ahí hay una incompatibilidad porque el señor se va por la noche a preparar las recetas y las salsas. ¿Sí? ¿Cuál es la razón de que exista la norma? De que si existen dos profesiones a la misma vez, puede haber una incompatibilidad ahí en sentido de que hay intereses cruzados en esas dos. Entonces, lo que queremos evitar es que el juez tenga intereses cruzados, de modo que cuando le llegue un caso similar pueda resolver de manera imparcial y no que se vaya a parar en uno de los dos extremos y hacer la fuerza de ese lado. Eso es lo que queremos evitar. Entonces, si la norma fue creada de esa manera para eso, pues debería ser un poquito más claro el legislador. El problema es que nosotros en Colombia tenemos la idea de que las normas tienen que tener 2 renglones, ¿sí? Máximo 3, pero no se pueden pasar de ahí. Entonces eso hace que las explicaciones de las normas sean muy difíciles y como nosotros tenemos una educación exegética en la cual queremos punto, raya, coma, ¿sí? No queremos una interpretación abierta de la ley, eso nos genera problemas, ¿sí? En otros modelos de estados donde haya una interpretación abierta de la ley, pues esto no tiene ningún problema, porque lo que miramos es a ver cuál es la profesión que está desarrollando el señor. Hay un problema con el horario, hay un problema con el servicio, hay un problema con qué. No, simplemente él está haciendo otra actividad, pero no está generando un problema. Listo, no hay problema, hágale, siga. ¿Sí? Entonces, ahí el asunto. Y estoy seguro que muchos, pero seguro que muchos jueces tienen problemas como estos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Profe, Cambiémoslo, dígame. ¿y qué pasa cuando un juez tiene por hobby, qué sé yo, pintar y le dan una remuneración económica porque alguien se antojó de ese cuadro? ¿Esto aplica? No, porque es que ahí me hablan de profesión, me hablan de oficio y un hobby yo no lo puedo poner así. Sí, porque así lo puede decir, no, pues si llega a barrer Gracias, y a profe. trapear, eso es un oficio. Barrer y trapear en la casa es un oficio, entonces no puede llegar a barrer y trapear. No, 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 no. No, lo que pasa es que los hobbies es un pasatiempo, sí, una cosa en la que usted se dedica para no aburrirse, pero no es algo que usted hace como un oficio que lo hace de manera constante y efectiva porque eso le genera una retribución económica o porque usted ejerce, pues, o sea, porque le genera algún beneficio adicional a usted. Entonces, yo creo que con el hobby no hay ningún problema, pero muchas veces el hobby se vuelve un oficio, ¿sí? Entonces, el que es pintando, pero después se vuelve un oficio y empieza a vender y tiene sus cosas y hace exposiciones y toda la cosa. Hombre, eso no es una profesión, ¿sí? Entonces, ahí el asunto. Pero entonces lo debemos excluir de la función. Ahí la pregunta que yo hago es, pero espérese, ¿esto está afectando su desempeño? Esto hace que el horario, que, o sea, que el tipo no llegue a tiempo, que le esté quitando el horario de lo que debe estar haciendo, o esté poniendo en peligro los procesos o algo. No. Entonces, ¿qué problema hay? Ah, no, que es que entonces de pronto si le llega un caso de esos, hay unas causales de impedimento en la cual él dice, hombre, yo no puedo juzgar aquí porque es que este man es el que me vende las pinturas a mí. Entonces yo no puedo juzgar a este tipo porque yo con él tengo una relación comercial.
¿Listo? Entonces se nombra otro juez, eso no tiene ningún problema, eso pasa así. Entonces la clave ahí yo creo que es identificar esas dos cosas que se están haciendo, esas dos actividades. Si son incompatibles, es que incompatibles es que no pueden hacerse las dos a la vez, porque una le está robando el tiempo al otro, porque, o sea, está pasando algo que no permite que las dos actividades se ejerzan simultáneamente. ¿Sí? De ahí viene el nombre incompatible. Pero ¿qué pasa cuando primero no se están ejerciendo simultáneamente? Porque es que la profesión de como juez y abogado se ejerce en tal fecha y las otras se están ejerciendo en un momento diferente. Y fuera de eso, estas otras que están ejerciendo en un momento diferente no están afectando directamente lo otro. Entonces, ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nada. Pero la forma como está redactada quiere decir que si usted es juez, no puede ser nada. ¿Sí? Es que dice profesión u oficio. Oficio es casi que cualquier cosa, Olga. Y dice, no remunerado. Ah, ok. Entonces, si el man no recibe la plata, sino que la dona, ¿qué? Gestión profesional de negocios. ¿Y en qué momento la gestión es profesional o aficionada? Entonces, lo que le digo, el problema aquí es que las dos actividades no se puedan ejercer a la misma vez porque una está demeritando la otra. Ahí es donde está la clave, que las dos actividades no se puedan ejercer en conjunto porque se genera una incompatibilidad como su nombre lo indica. Pero si no se genera la incompatibilidad porque no se está dañando una a la otra en nada, ¿dónde está la antijuridicidad en los términos penales? No hay nada. Hágale que todo bien. ¿En cuánto me dejas de cuadro? Ya. ¿Sí? Lo que opino yo, pues. Y para finalizar, el desempeño de ministerio en cualquier culto religioso. ¿Sí? No puede ser ministro religioso de ninguna religión o culto religioso. Nada. Para evitar problemas como los que ocurrieron con el señor de Cartagena. Recordarán, el que no quiso casar la pareja esta de personas. Pero ese señor no era ministro religioso. Simplemente era creyente. Entonces, mire que ahí no va. ¿Sí? Bueno, dudas, comentarios, chismes. No, señor. Profe, todo muy claro, muchas gracias. Listo, entonces nos vemos mañana para continuar con el tema. Listo. Muchas gracias por la atención y la clase la monto ahorita más tardecito a YouTube. Listo. Chao, que estén bien. Hasta luego, muchas gracias.